bienestar, salud y todo de lo cotidiano. Yo soy la doctora Liz Pérez, su odontopediatra de elección. Me encuentran en Udeo Tlaxcala, calle Cedros 1B, mis redes sociales, Odontopediatría Udeo. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante que afecta directamente a la salud, no nada más de los niños y adolescentes, también a los adultos, pero hoy vamos a enfocarnos en niños y adolescentes y para eso tengo a una persona muy joven pero muy talentosa. Bienvenido, nutriólogo Max Pimentel, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo un poco de información que creo que hace mucha falta. Definitivamente. Max, y para romper el hielo vamos a preguntarte, ¿por qué nutrición desde siempre, desde chiquito? Me gusta saber cómo fue que vas encontrando esa vocación Claro. para hacer lo que te apasiona. Pues bueno, en general el área médico o de la salud siempre me ha interesado. En general quería comenzar con la parte médica, pero no sé, algo dentro de la nutrición me llamó la atención. Yo fui un niño que vivió gran parte de su infancia con obesidad, ¿Ok? asociado a malos hábitos, asociado a pues situaciones que nos aquejan como tal en México, ¿no? Entonces, en cierto punto de mi vida decido hacer un cambio y es esto lo que me lleva como a centrarme. ¿Sabes qué? Me gusta el área médica, me gusta el área de salud, pero creo que lo que más me gusta de ello es la nutrición. Ok. Entonces, valoro las carreras y la carrera en la cual yo estudié, el enfoque es la parte clínica, desarrollo más en la parte hospitalaria y es donde creo que encontré definitivamente mi vocación. Sí. Es correcto, y definitivamente puedo decirles que es alguien que disfruta su trabajo. Cuando yo coincidí con él, lo conocí por primera vez y tuvo que presentar lo que hace. Lo hizo con tanta pasión que por eso es que dije, tengo que conocerte más, tengo que entrevistarte, porque eso es lo que necesitamos. Gente joven que nos ayuda a darnos cuenta que hay que hacer las cosas con pasión y siempre con eso ya lo tenemos todo. Y quiero ser como muy específica porque hay varias Claro. preguntas que realmente no quisiera saltarme. Y vamos a empezar con una de ellas que es, ¿cuáles son los errores, Max, más comunes que cometemos los padres de familia al alimentar nuestros hijos? Justo acabas de decir, te fue interesando porque tú pasaste este tema de obesidad. A veces creemos, y lo hablo ya como mamá específicamente, cuando tus hijos son más pequeños, dicen, ay, es que está entretenido, quiero que se entretengan algo y le dan la bolsa de galletas, le damos la bolsa de paletas. Platícame, ¿cuál es eso que hacemos mal? Claro, son muchas situaciones que creo que podríamos comentar. Una de ellas, y la comentan en la serie de Grey's Anatomy, Ajá, pensar que los niños son adultos chiquitos. ajá, Los niños no son adultos chiquitos. En los niños, tal cual como lo comenta en la serie, existe magia, existe los deseos y muchas otras alternativas que permiten que en el niño existan otras variables que en adulto no existen. Entonces, al pensar que son adultos chiquitos y, no sé, tratar de que sigan ciertos ritmos con relación a la dieta familiar, está bien integrar al niño a la dieta familiar en cierto punto de edad, pero el hecho de querer que las cantidades sean relativamente similares es donde creo que radica uno de los problemas. Otra de las ujú, situaciones justamente creo que es el tema de la atención, que de hecho han salido muchos estudios recientes sobre el tema de las pantallas. ujú, Ya se están dando parámetros sobre cuánto tiempo deberían estar los niños utilizando, viendo pantallas, llámese celular, televisión, y la verdad es que, si no mal recuerdo, creo que eran 2 horas por mucho al día. ok, Entonces, el usar esos elementos de distracción para que el niño pueda comer es uno de los grandes errores que también se llegan a cometer, porque el niño debería estar concentrado enteramente en comer, para que ujú, sea consciente de lo que está haciendo y eso le permita también ese grado de saciedad y que sea, repito, consciente de esas sensaciones de cuando es hambre o cuando el niño ya está saciado. Entonces, esa sería la segunda situación que podría enumerar. ujú. Otra situación al respecto es el tema de, ay, es un poquito, no le Sí, va a pasar nada. es Con correcto. los refrescos, con el café, con la cerveza, con todas esas cosas, definitivamente va a pasar algo. Lo más que puedas alejar a tu hijo del consumo de los azúcares va a ser vital para él. A un niño creo que lo puedes tener y lo comentaban mucho en mi tiempo que estuve en mis prácticas profesionales en el Instituto Nacional de Perinatología. A un niño a lo mejor no lo puedes tener sin sal, por ejemplo, algo que le dé sabor a los Ujú, alimentos, ujú. pero lo puedes mantener sin azúcar. ¿Cuánto? El tiempo que tú puedas. Yo conozco algunos chicos que sus
primera exposición al azúcar fue en la primaria, por ejemplo. O sea, mantuvieron 5 o 6 años de su vida sin consumos de azúcar, y eso es algo que vuelve su paladar mucho menos sensible a esos sabores. Es correcto. Entonces, es mucho más fácil manejar o que podamos tener cierto control sobre el consumo de esas calorías que nos van a aportar mucho. Y te lo digo yo desde mi experiencia comiendo mucho azúcar en mi niñez, es muy difícil posteriormente poder dejar esos sabores tan fuertes. Porque al final se convierte en un hábito y algo que acabas de decir muy cierto es que como adultos, de repente queremos que los niños coman con las mismas cantidades. Claro. Entonces creo que sí es muy importante saber en qué momento ellos ya están satisfechos y ellos deben de conocer esa sensación, Claro. ¿no? Porque también creo que es muy importante y que como papás, no sea no te levantas en tiempos anteriores, hoy en día ya en etapas modernas, creo que se hace menos y me parece que eso es algo bastante bueno. No te paras de la mesa si no te acabas todo, pero un todo era un plato del buen comer, sí o no, no lo sé, pero muy medible para un adulto. Entonces creo que sí hay que hacer una gran diferencia. Ahora, con respecto a cuáles son las necesidades o cómo varía esas necesidades de la nutrición de un niño a un adolescente, ¿no? Inclusive hablamos de bebés, donde los bebés evidentemente tienen ya una etapa diferente, pero me quiero enfocar ahorita en un niño pediátrico de edad preescolar a la mejor primaria y un adolescente. Ok, definitivamente existe gran diferencia, al mismo tiempo creo que gran similitud. Si hablamos de los 0 al primer año de vida, el niño tiene un crecimiento abrupto. Eso se ve en las escalas de medición pediátricas, de la OMS, de la CDC, y de ahí existe un periodo como de crecimiento un tanto más lineal y no tan drástico. Pero justamente en la etapa de los preadolescentes o los adolescentes, es cuando este crecimiento abrupto se llega a dar de nuevo justo como que en el primer año de vida, no al mismo nivel, pero sí es un crecimiento bastante acelerado, es el segundo pico que tenemos, en el cual obviamente al nivel hormonal hay bastantes ajustes, la parte a nivel cerebral, digo, esa se termina de desarrollar hasta los 25 años, entonces creo que la principal diferencia sería esa, que si bien hay un pico de crecimiento como lo hay en los primeros meses de vida, no es tan acelerado, pero la demanda energética, la demanda calórica en ambas es muy elevada. Realmente considero yo que es más importante una buena actividad física en un adolescente antes que limitar el consumo de alimentos o que llevar una dieta en sí mismo. Las sugerencias van 60 minutos de actividad física, si no mal recuerdo, al día para los niños. Obviamente llevado con ciertos parámetros y ciertas mediciones, pero sí, eso creo que es una de las principales diferencias. En el niño no vamos a buscar, en el lactante no vamos a buscar actividad física, vamos a buscar estimulaciones tempranas, el desarrollo de actividades motoras gruesas, actividades motoras finas. Importante, el tema de la actividad motora gruesa, el gateo. En los niños es súper importante para desarrollar posteriormente actividades como el poder hacer un deporte o una actividad física. De acuerdo, y fíjate que quiero un poco aterrizarme en esta parte, platicaba con Max, él está ahorita como asesor también en un gimnasio, creo que es algo muy, muy importante. Hoy en día está muy de moda, no sé si llamarlo de esta forma, que los adolescentes quieren generar músculo rápido. Yo comparto de repente, traía como, no sé si es un mito o verdad, ahora me lo vas a compartir tú, que un niño de cierta edad, a lo mejor 13, 14 años, no puede cargar tanto peso porque se va a quedar más chiquito, no sé si sea verdad o no, y qué tan bueno es que estos chicos adolescentes ya a partir de los 14 años ya quieren empezar a tomar estas bebidas de proteína, otro tipo de cosas agregadas para el músculo. A ver, platícanos eso. Pues es un tema bastante complejo y que francamente estoy muchas veces en contra de muchas malas prácticas que se dan en esa área en particular. Contestando la primera parte, no, los niños no detienen su crecimiento al verse expuestos al entrenamiento de la fuerza o al cargar peso. Hay dos tipos de lesiones a nivel óseo, unas lesiones macro y otras que son más micro. Lesiones más de grado macro, hablamos de tal cual un impacto, por ejemplo, que una ruptura del hueso, no lo sé. Y las microlesiones son aquellas que se dan a partir del estrés generado, por ejemplo, por el entrenamiento. Esas microlesiones, el hueso es capaz de reponerlas o de solucionarlas y luego vuelve un hueso más fuerte, que sigue creciendo.
Entonces, el entrenamiento de la fuerza genera esa clase de microlesiones que van fortaleciendo al hueso y de hecho hay varios estudios a nivel fisiología del deporte que explican que los niños aumentan en un veintitantos por ciento, 25, 23 más o menos, su densidad ósea al verse expuesto al entrenamiento de la fuerza. Entonces, lo recomiendo, pero bajo mucho seguimiento. Si quizás a partir de los 12, 13, 14 años sería una buena edad para iniciar, pero definitivamente bajo un buen protocolo, bajo unos buenos parámetros y volviendo al tema anterior, no pensando en que voy a hacer lo mismo que la persona de 25 años, 30 años. Y la otra parte que preguntabas al respecto de ello, el consumo de suplementos. Hay varios estudios, no se han hecho en menores de edad, entonces no tenemos como tal la literatura sugerida que nos dé un margen, pero en general y desde mi perspectiva definitivamente yo no los recomiendo. Es muy común el uso de los preentrenos, los pre-workouts, los famosos óxidos, que no son óxidos. El óxido es un gas que se libera a nivel endotelial como precursor de la arginina, que es un aminoácido. Que en sí mismo, esta sustancia lo que contiene es cafeína y otros componentes estimulantes. Que la cafeína, hay cierto rango sugerido en ciertas edades para los niños no sugiero el consumo de la cafeína, ya en adolescentes podríamos valorarlo en cantidades pequeñas, pero las cantidades que tiene ahí no son pequeñas, por eso son estimulantes. Entonces, yo no lo sugeriría en el consumo de la creatina, el consumo de la proteína, porque si bien la demanda es elevada, no es tan difícil de cubrirla con los alimentos. Ok, de acuerdo. Y sí era bien importante mencionar esto porque, insisto, es algo que cada vez sucede más, ¿no? O sea, mis hijos, sobre todo el más pequeño es adolescente y veo, escucho y todo esto. Entonces sí quería un experto que yo supiera realmente cuál es lo adecuado. Vamos a esta parte de las loncheras. Hoy en día con este tema de las nuevas reglas, normas en las escuelas de no azúcares, cosas que no nos vienen bien. ¿Qué sí puede llevar un niño en la lonchera? ¿Qué es lo ideal para seguir un crecimiento? Hay otra pregunta que quiero en este punto también. Por mi parte, siempre mis hijos salen desayunados de casa. Sé que muchos otros no, porque no les da hambre, ¿no? ¿Cuáles serían tus recomendaciones, Max? Al que sí le da hambre, ¿qué le pueden dar? Como para mantener hasta las 2, 3 de la tarde que va a ver a mamá otra vez, ¿qué le puedes dar en esa lonchera que me viene bien? Y ese otro niño que a lo mejor no quiere nada, ¿qué le puede dar como para que no salga con la pancita vacía, como decimos las mamás? ¿Y qué le mandas en la lonchera? Ok, para responder esto me gustaría iniciar de nuevo con las diferencias entre un adulto y un niño. Sí. En los adultos es muy común que esa frase de desayuno como rey, en los adultos no la considero tan necesaria, no creo que es algo que sea un diferenciador. Pero en los niños o en los adolescentes sí creo que es importante que el desayuno sea el más abundante en cantidades, al igual que la comida, pero sí considero que tiene que tener un buen desayuno. Definitivamente, hablando de ambas situaciones, el que desayuna y el que no desayuna, creo que la opción siempre debe ser el consumo de la proteína, llámese del huevo, de la res, del pollo, del atún, alguna fuente de proteína. Porque de inicio, y ya aquí me voy a etapas de la vida un poco más tempranas, en la alimentación complementaria se sugiere iniciar con proteínas, porque el hierro es una sustancia que es carente a nivel de lactancia materna. Entonces se vuelve primordial comenzar a añadir ese elemento. Entonces, partiendo de esa base, repito, más temprano, se sugeriría que ese elemento de la proteína estuviera un elemento que estuviera en básico. Porque además genera saciedad. La proteína genera más saciedad, entonces sucede un poco ahí con el tema con relación al hambre, la producción de hormonas de la saciedad, con la leptina, adiponectina y demás. El otro elemento importante, los cereales, pero los cereales complejos, que nos den energía para todo el día. Con cereales complejos me refiero a tortillas, cereales integrales como panes integrales, por ejemplo, algunas barritas, obviamente jugando al contenido de azúcar y valorar los sellos. De esa clase de alimentos integrales a los que me refiero, porque las cadenas son muy grandes y son difíciles de romper a nivel digestivo, por lo que la cantidad de energía que da es más duradera y es más prolongada, a diferencia de un azúcar simple como un refresco, como un producto de bollería, lo que usted quiera. Sí nos va a dar energía de rápida utilización y absorción, que no es malo si hablamos de temas deportivos, pero para la durabilidad a lo largo del día
pues no creo que sea lo más pertinente. Ujú. Además de que en muchas ocasiones genera cierto grado de letargamiento, somnolencia, Exacto. que no es algo que queremos Sí. para la jornada del niño, a la Sí, hora de la escuela, justamente. ¿no? Frutas, sería una buena opción de un carbohidrato simple, pero de buena calidad, por Exacto. ejemplo, y las verduras. Obviamente creo que aquí estoy yéndome a lo más básico, pero pues es lo que funciona al final Sí, del sí, día. sí, sí. Igual como elemento de saciedad por el contenido de la fibra que este tiene y de agua. Mientras más fibra y agua tenga un alimento, menos calorías tiene y más saciedad genera. Cuando me preguntan, oye, ¿cuánta verdura puedo comer al día? La que tú quieras. La verdad es que te va a brindar de muchas cosas muy importantes, pero no te va a dar energía. Entonces puedes comer la Ah, cantidad que tú quieras. ujú. Repito, mientras más agua y fibra tenga una verdura, como el pepino, por ejemplo, como la lechuga o el jitomate, menos energía te va a dar. Lo puedes comer casi que de manera indiscriminada y no creo que te genere algo negativo. Ok. Entonces, ¿qué me da energía? Recuérdame. Cereales Ajá, integrales, ajá. llámese tortillas, por ejemplo, Eso, ok, llámese panes integrales, ok, arroz, por ejemplo, arroz ok. integral, eso nos dan alta energía, las frutas nos dan energía más rápida, de buena Ajá. calidad, también como los azúcares refinados, pero una de calidad inferior. De acuerdo. Efectivamente, el hecho de que un niño de repente nos diga, es que no me gusta comer verduras, me queda claro que son hábitos y sobre todo ejemplos de lo que comemos en casa, Claro. ¿no? Entonces, esto que mencionabas un poco de, bueno, cómo es que vamos creciendo desde el día que ya nos dejan comer todo, se supone, lo primero que hacemos es celebrar que ya le podemos dar al hijo el chocolate, el azúcar, la galleta, ¿no? Claro. Cuando si podemos evitarlo, mucho mejor. Y en casa, como papás, como los hermanos mayores, a lo mejor con los más pequeños que vienen en formación, vas a comer que si la verdura, que si la fruta, y eso es un ejemplo al Correcto. final, ¿no? Porque sí tengo claro que al final nuestros hijos van a comer lo que nosotros como mamás les demos, no Sí. más, ¿no? ¿Qué tanto nos afecta estos alimentos ultraprocesados Ok. en el crecimiento? Recientemente leí un artículo sobre la relación de los alimentos ultraprocesados con la inflamación. Ujú, Con la inflamación no me refiero a que acabé de comer y la pancita se distendió un poquito y me siento pesado. ujú. Esa no me refiero a esa inflamación, me refiero a una inflamación sistémica. Ok, ok. Eh, es decir, niveles de ciertos elementos están elevados como interleucinas, como marcadores de inflamación, proteína C reactiva, que son marcadores, repito, que se pueden medir en laboratorio, por ejemplo, Ujú, y esos están elevados porque hablan de cierto grado de estrés a nivel metabólico. ok. Entonces, el uso o el consumo de alimentos ultraprocesados está directamente relacionado con estos marcadores más elevados, Mm, que de hecho en las personas que viven con obesidad se les llama inflamación de bajo grado sostenida. Viven con una inflamación crónica que al final se va a ver reflejada en enfermedades crónico-degenerativas. cierto, Llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese exacto. enfermedades cardíacas. Y respondiendo un poquito ya Sí, más clara la pregunta, definitivamente nos va a mermar a los niños, porque repito, hablamos de que el niño va a ser propenso a tener cierta obesidad posteriormente, cierto grado de inflamación posteriormente, que va a desencadenar una enfermedad crónica degenerativa, a lo mejor no ahorita, sí. pero en la adultez temprana, y desgraciadamente están dando ya muchos casos de enfermedades degenerativas asociadas con la edad que se Ujú, están dando en niños. es correcto. Danos 5 ejemplos de alimentos ultraprocesados. Alimentos ultraprocesados, las galletas, Ujú, eh, las papas, ujú, refrescos, otro podría ser productos de bollería en general. exacto. Y no sé, podemos incluir quizás ahí a los pasteles, por ejemplo, sí, como más de esa parte de panadería. Como Ujú, tal, el ultraprocesado se refiere, porque hay 5 categorías distintas. ujú, El ultraprocesado se refiere a que no pasó por procesos pues de un alimento común, por decirlo así. Por ejemplo, una verdura sería un alimento que no tiene ningún proceso como tal, sí tiene procesos, digo, de cosecha y demás, seguramente de ciertos elementos que hacen que crezca más rápido, ujú, pero como tal no tiene sustancias o aditivos extra ya, para tener otras sustancias extra. efectivamente. Sí, 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 Ahora, por ejemplo, esta parte donde ya nos ponen las etiquetas, sí, ¿no? claro, En súper el importante. súper ya nos ponen las etiquetas y lo que tú creías que era lo más sano para ti y para tu familia, resulta que dicen, cuidado, tanto, 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 Sí, ¿no? Y que yo siempre he dicho que lo que nos ponen hay que subirle como un 20% más de lo que tiene, porque seguramente nos están bajando un poquito, sí, ¿no?
Y un poquito vinculado a lo que decías de la obesidad y de la diabetes, en definitiva, una buena alimentación equilibrada, creo que la palabra equilibrada, porque no se trata de omitir ningún alimento, no sé, ahorita tú me vas a dirigir un poco más en eso, sino que una dieta equilibrada nos puede hacer prevenir enfermedades como una obesidad, ¿no? Claro. O el típico que tú ya estás viendo que a lo mejor tu adolescente no está quemando la energía suficiente y está subiendo de peso, no Claro. pasa nada, ya un kilito más, 2 kilitos más. ¿En qué momento tienes que parar, no? ¿En qué momento tienes que dirigir? Y que yo siempre he dicho, hay especialistas para absolutamente todo, no tenemos que esperar ya el SOS para acudir a un nutriólogo, ¿no? Claro. Y entonces una mala alimentación, me queda claro, nos lleva a cualquier tipo de enfermedad, como obesidad, diabetes, hipertensión, ¿no? Si me quieres agregar más de esto. Ok, a ver, alguna vez se le escuché esto a alguna nutrióloga pediatra en un hospital que justamente hablaba de esta experiencia con los papás. Es que solo fue 1 kilo, es que solo fueron 2 kilos, pero los kilos son acumulativos. Ok. Entonces, en la consulta es 1 kilo, en la siguiente es 1 kilo, y así se van acumulando los kilos, Sí, básicamente. sí, sí. Entonces, aquí mi sugerencia sería justamente como comentaba, es muy común llamarle dieta a los buenos hábitos. Exacto. Como tal, si nos vamos al concepto de dieta en sí mismo, es el conjunto de alimentos o bebidas que consumes a lo largo del día. Entonces, en realidad, todos hacemos dieta. Algunos basadas en verduras, otros basadas en refrescos, otros basados en hamburguesas, pero todos llevamos una dieta. Ya si haces tus ayunos, a lo mejor ahí no llevas una dieta, pero Ajá. como tal, todos llevamos una dieta, de mejor o peor calidad, pero en realidad todos la llevamos. Entonces, aquí el marcador yo creo que para determinar en qué momento es bueno comenzar a valorar ciertas situaciones justamente es cuando empiezo a ganar peso, porque igual es muy común como más en las abuelitas, creo, es que si está gordito, está sano. Sí, 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 Exacto. sí. Y no, digo, no es el mejor marcador, porque hay parámetros en los niños, por ejemplo, de la relación peso para la edad, peso para la talla, Exacto. en las cuales aquí tú, desde el lado como especialista, Ujú. ya puedes ver cómo se va desfasando el peso 1 o 2 kilitos más. Entonces ya sería pertinente no hacer una restricción energética, no Exacto. decir vamos a quitarte 500 calorías, pero sí decir, ok, quizás deberíamos aumentar la actividad física, a lo mejor no en intensidad, pero sí en frecuencia. Si entrenabas 4, ahora vamos a entrenar 5 veces por semana. Ujú. Y justamente comenzar también a jugar un poco con los patrones de alimentación. Si me estás tomando refresco, pues no lo vamos a quitar, pero podremos optar entonces por esas versiones que no contienen azúcar. No es lo más sugerible para los niños porque los endulcorantes en niños sí han mostrado ciertos efectos adversos a nivel de microbiota y a nivel de posibilidad de desarrollar cáncer. Oh, Entonces, es importante. sí, muy Sí, sí, importante, sí. y es muy común que se consuman para justamente sustituir al azúcar, endulcorantes no calóricos, que si bien no dan calorías y parecieran la solución a todo, pues en niños específicamente sí creo que es algo más que tenemos que tener cuidado y yo no recomendaría nunca endulcorantes en niños. Es correcto, okey, gracias por eso. ¿Cuáles son las señales, Max, de que un niño está desnutrido? Justo lo que Ujú. acabas de decir, cuando vemos a un niño un poquito más de peso, ¿no? Dices: "Ese niño está sano", pero no necesariamente, ¿no? Claro. Debe haber unas señales que tú debes de tener más claras que un niño no está bien nutrido o un adolescente. Aquí voy a comentar una anécdota que me pasó reciente con una persona. Me preguntaba, oye, ¿sabes qué? Es que a mi niña le comentaron que su talla ya está más baja con relación a lo que ella debería de medir. Ujú, Entonces le dije, ok, creo que tu niña ya está presentando cierto grado de desnutrición. Y ella me okey. comentó, oye, no, pero, o sea, no es que no es que sea un palito. Digo, no, yo sé que la palabra desnutrición suena muy fuerte Ujú, y no sé, te llegan a la mente como, no sé, un niño que enteramente está depletado en los huesos, pero no necesariamente la desnutrición es eso. Hay ujú, desnutriciones silentes, por ejemplo, que hablamos más que nada de carencias nutricionales. Entonces, cuando comenzamos a medir, el primer marcador es el peso. ujú. Si en la escala con relación a la edad, con relación a la estatura, el peso ya está bajando, ya hablamos de que el niño está bajo de peso, pero es una pérdida aguda. Aún Ujú, hay solución, se puede retomar y no pasa absolutamente nada. Pero si hablamos que la estatura, o en el caso de los menores, la talla, ya se está viendo mermada, y es que hablamos de un grado de pérdida de peso de nutrición ya más crónica. sí.
algo que posiblemente ya no se pueda reparar. Posiblemente esos centímetros que el niño ya no creció, tal vez ya no los va a reponer, básicamente. Okay. Entonces, podríamos categorizarlo así, como agudo y crónico, temprano o tardío. Okay. No necesariamente necesitamos que el niño esté en los huesos para decir que es nutrición, pero sí hay que comenzar a hacer caso a esos pequeños marcadores. Porque a veces ambos están bajos, sí, el peso y la talla. Okay. Pero no quiere decir que está bien, sino que ambos al estar bajos se compensan, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso ya hablamos de que estamos hablando de los dos marcadores reducidos. Entonces, es correcto. Sí, era muy importante eso. Ahora, cuando de repente dices, voy a ir al nutriólogo, híjole, voy a llevar al nutriólogo a mis hijos, es que seguramente me va a hacer comprar una lista de alimentos enormes que no voy a terminar de usar, no tengo tiempo de pararme y hacerle tal los alimentos. Hoy tengo claro que esta guía que ustedes nos dan, porque justo no me gusta decirle dieta, es una guía que ustedes nos dan, ya pueden ser como más prácticos, ¿no? Sí. Entonces, sí, dar el mensaje a las mamás que nos escuchan, a los propios adolescentes que nos puedan escuchar, que no es un tema de que no puedes comer esto y esto, sino siempre aprende a comerlo y qué tan práctico puede ser, ¿no? Claro. Aquí me gustaría primero comentar algo que considero muy, muy importante. Por favor. Y es el tema de la cercanía con el profesional. Desgraciadamente, y eso es muy triste decir, a veces el título no te da el entero conocimiento. Y yo, desgraciadamente, tengo muchos conocidos, colegas, de los que yo no podría referirles a un paciente con toda confianza. Y creo que es algo que como paciente tenemos que comenzar a valorar de con quién me estoy acercando y dudar. El pensamiento duditativo es lo más importante, la base de la filosofía, es la base de las ciencias. ¿Realmente esto que estoy haciendo o que me está diciendo que haga X persona vale la pena o me voy a beneficiar de ello? Nada más quisiera como que comentar esa partecita primero. Sí. Pero sí, o sea, definitivamente no un buen nutriólogo, un buen pediatra, no lo sé, definitivamente da las alternativas para solucionar X o Y situaciones. Al final del día, esto no es un régimen o no es una situación cuadrada en la cual vas a desayunar y comer esto. Eso déjenselo a los atletas de alto rendimiento, a los fisicoculturistas, porque dependen de ello, viven de ello, sus familias viven de ello, su físico depende de ello. Nosotros no somos atletas, no somos fisicoculturistas. Si lo eres, vas en un costalito aparte. Exacto. Este mensaje va para las personas normales, como nosotros, sí, que hacemos ejercicio, que hacemos X o Y actividades por temas recreativos, por temas de salud, por temas de estética, pero no por un alto rendimiento. Hay muchas alternativas, hay muchas variables. Recuerden que en los niños existe la repetición hasta las 20 o 30 exposiciones a un alimento en un niño, en un lactante. Podemos decir que de verdad no le gusta, pero hasta ese punto hay que seguir insistiendo. Hay que buscar alternativas. Digo, si no saben cocinar, pues considero que es importante que se aprenda a cocinar. Aprendan. Porque hay que buscar alternativas para incluir esos otros alimentos, esconder las proteínas, esconder las verduras. Y al final del día, mientras más temprano lo hagamos, va a ser más fácil en adolescencia, en preadolescencia. Y créanme que hay muchas alternativas viables. No se dejen llevar por la clásica dieta de puedes cenar pollo y arroz todos los días, porque eso no es el camino. Quizás lo era antes, en la actualidad ya no lo es, y hay muchas más alternativas al respecto. Correcto, sí, de acuerdo totalmente. Vamos a entrar a la parte de odontopediatría. Me vas diciendo si es falso o verdadero. Si mi hijo come saludable, ¿no necesita cepillarse los dientes después de comer? No, sí. Claro. O sea, por supuesto que necesita, es falso totalmente. Claro que necesita cepillarse los dientes, porque así sea una lechuga, y lo comento siempre con las mamis de los pacientes y mis pacientes, siempre sí o sí se debe lavar los dientes después de cada alimento, porque aunque sea el pepinito, si se te quedó atorado entre las muelas, va a generar ácido. A lo mejor se va a tardar más tiempo en generar ácido que el pedazo de pan o galleta, pero termina generando ácido. Vamos a hacer 3 nada más. Las frutas secas como pasas o dátiles son saludables, así que no afectan los dientes. Esa parte la puedo dar un poco, pero diría que es falso. Sí, es falso, sí. Muy bien. Les digo que muy bien claro, por supuesto. O sea, sí o sí tienen azúcar. De repente les digo, azúcar artificial o natural, que es así como yo me refiero con mis pacientes más pequeños. Esto vamos a ponerlo como es un azúcar saludable, por decirlo de alguna forma, pero no deja de ser azúcar, ¿cierto? Claro. Entonces sí o sí debe entrar. Y nos vamos con la última. Aunque naturales contiene... no, ya estaba leyendo la respuesta. ¿El consumo frecuente de jugos naturales puede causar caries naturales?
Es verdadero. Verdadero, muy bien, sacaste 10, Max. Exactamente, es verdadero. Claro que puede ocasionar caries, aunque sean jugos naturales, volvemos a lo mismo, no deja de ser azúcar, fructosa, y si nosotros estamos tomando el jugo todos los días, y bueno, ya es un tema de él, que también hay en ciertas guías de alimentación que quitan los jugos, ¿no? Sí, recuerden que las vitaminas son hidrosolubles y son mecanosensibles. Sí. Entonces, al licuarlo o al exponerlo a ciertos líquidos, se van a perder en ellas. Y el hecho de hacer todo ese proceso va a hacer que al final del día solo quede el azúcar. Entonces, si van a Exactamente. comer frutas o verduras, de preferencia que sean enteras. Sí. Exacto, creo que ese también era un muy buen consejo y quería llegar hacia ahí también. Me parece que el comerlos, le digo yo a mis pacientes, la manzana como Blancanieves, ¿no? La zanahoria como conejito, es lo mejor que Sí. podemos hacer. Y aparte es súper deliciosa. Max, me encanta platicar contigo. Por favor, diles dónde están tus redes sociales, cómo te pueden encontrar. En TikTok, Instagram y Facebook aparezco como Nutrición Max Pimentel en todas mis redes sociales. Subo contenido bastante seguido acerca de temas relacionados a la nutrición, cosas distintas acerca de nutrición, no creo no tan convencionales como todos los Nutri la suben. Y pues nada, cualquier duda, pregunta, igual por ese medio, agendar consulta, también nos vemos por ahí. Con total confianza, estoy pendiente y pues muchísimas gracias por la No, al invitación. contrario, en Tlaxcala consulta aquí por Acuitlapilco, me dijiste, Sí. ahí en redes sociales también está la dirección. Y bueno, en definitiva, yo he estado complacido de platicar con él, ya Un gusto. trabajaremos y haremos proyectos juntos porque la odontopediatría con la nutrición van de la mano definitivamente. Soy la doctora Alice Pérez, tu odontopediatra de elección. Nos vemos en el siguiente capítulo y adiós.